Esta es la historia de Sigrid y de la primera vez que Leif la vio. Espadas extranjeras habían invadido la tierra de Volsung, diezmada y casi desierta. Sus habitantes, pocos y agotados, se enfrentaban a rivales numerosos que avanzaban con la furia de una tormenta. Fue entonces cuando ella apareció, una mujer desconocida para el rey Leif, pero cuyo escudo portaba las marcas de los volsungos. Con una fuerza aterradora, su brazo ensangrentado hasta el hombro derribaba tanto a hombres como a caballos. Un torbellino de muerte y determinación. Aún así, eran demasiados. La derrota se sentía inevitable y la sombra de la muerte era una certeza casi palpable. Pero en ese momento, una valquiria descendió al campo de batalla, radiante y temible. Su presencia traía consigo la promesa de decidir quién moriría y quién viviría en esa brutal contienda. Mientras los muertos eran reclamados, Leif y la desconocida mujer fueron perdonados. Ninguno comprendió a quién debían su salvación, pero al elevarse al cielo, la valquiria inclinó su cabeza en una reverencia, dirigida directamente a Sigrid, y así Leif supo que había conocido el amor. Pero esa es una historia de tiempos antiguos. Ahora, en el presente, Sigrid se acercaba a Leif con una sonrisa, mientras él relataba a sus hombres el encuentro que cambió sus vidas. Sin embargo, ella prefería su propia versión del relato. En sus recuerdos, los invasores no dejaron espadas sin blandir, y desde el otro lado del campo, ella vigilaba al rey, atenta a cada uno de sus movimientos. Aquella noche, el frío los envolvía, pero compartieron un cuerno de cerveza que los calentó, junto con una cama cuyos secretos les pertenecían solo a ellos. Tras despedir a sus hombres, Leif guió a Sigrid en la oscuridad, llevándola hacia una construcción que había mantenido oculta. Ya no podía seguir guardando aquel secreto. Esa casa, aún inacabada, era donde esperaba celebrar su banquete de bodas. En ese espacio íntimo, Sigrid reafirmó su deseo de unirse en matrimonio con su amado Leif. Sellaron su promesa en un momento de pasión, despojándose de todo entre el frío que rodeaba sus cuerpos. No obstante, Leif notó una inquietud en Sigrid, una perturbación silenciosa. Alzando la mirada hacia el cielo, ella le habló de Thiassi, cuyas estrellas vigilaban desde las alturas, protegiendo la tierra de su gente. Leif jamás había visitado su hogar, pues nadie se aventuraba a esas tierras lejanas, pero Sigrid mantenía la esperanza de que algún día lo harían y que las naciones hallarían finalmente la paz uniendo a sus parientes. Para ella, esa idea era de una belleza sublime y anhelaba que su prometido conociera a su familia. Para complacerla, Leif le prometió que partirían hacia su tierra al amanecer. La mañana llegó y antes de emprender el viaje, Sigrid se despidió de su amiga Hervor, quien siempre había creído que el rey elegiría a otra como esposa, relegando a Sigrid al papel de concubina. Mientras tanto, los murmullos del clan advertían que su boda podría desatar la ira de los dioses. Leif, fiel a la tradición, buscó la bendición de su padre ante una roca donde una espada ancestral estaba clavada. Sin embargo, no logró desenterrarla, un claro símbolo de la desaprobación de su padre. Pero con determinación, Leif declaró que si su padre lo rechazaba, entonces podría quedarse con la espada. Tras varios intentos, finalmente logró liberar el arma sagrada de su linaje. Con la bendición del acero, estaban listos para partir. Cabalgaban con determinación hasta que un río les cerró el paso. Fue entonces cuando Sigrid, sin titubear, hizo sonar un cuerno, y de las profundidades del agua surgió un puente de piedras, elevándose como una obra de magia antigua, permitiéndoles cruzar al otro lado. Al llegar se encontraron con dos gigantes que discutían furiosamente. Al ver a Leif adoptar una postura defensiva con su espada, uno de los gigantes le recordó en tono burlón que podrían devorar a los de su especie sin esfuerzo alguno. Sin embargo, Sigrid, situándose tras Leif, amenazó al gigante, pero en un giro inesperado corrió hacia sus brazos en un cálido y afectuoso abrazo. Los dos gigantes resultaron ser los hermanos de Sigrid, revelando que habían llegado a Jotunheim, su hogar. Allí su padre, Glaumar, el rey de los gigantes, los recibió con los brazos abiertos. Sus hermanos le recordaron el nombre de su dominio, la mano abierta. Sigrid deseaba que no fuera solo un nombre simbólico, pero su padre le recordó que las leyes eran claras, no aceptaban extraños en sus tierras. Leif, buscando apaciguar al rey, ofreció la espada de su padre como símbolo de matrimonio, junto con un tesoro volsungo y semillas como dote por su novia. La esposa de Glaumar, sabiendo de las dificultades que atravesaban, sugirió que esos regalos podrían serles de gran utilidad. Glaumar, aunque recordando con amargura cómo los dioses habían arrebatado el honor de su pueblo, finalmente aceptó. Los gigantes no temían a los dioses y los humanos tampoco los intimidaban, y así una boda estaba destinada a celebrarse. Llega el gran día y la anciana más venerada de los gigantes acompaña a Sigrid, ataviada en blanco, hacia el altar de piedra donde se unirá en matrimonio con su rey, Leif. Bajo la mirada atenta de los suyos, ambos intercambian regalos como ofrendas, sellando la unión de sus linajes. Sin embargo, justo antes de que sus labios se encuentren para consagrar el pacto de amor, el cielo se oscurece. Una tormenta ruge desde lo alto y relámpagos desgarran el aire sobre el campo de la boda. De un rayo desciende un hombre, demandando ver a la novia. Glaumar, rey de la mano abierta, se adelanta, rechazando la solicitud y advirtiéndole que no es bienvenido. Pero como la tormenta, hay fuerzas que no necesitan invitación para irrumpir. A su lado, un ser de luz declara que buscan a un cobarde que ha escapado de su castigo, y el recién llegado revela que se trata de Loki, el astuto. La anciana testigo de esta escena reconoce a los recién llegados, Baldur, el dios de la luz, y su hermano Thor,
el hijo del trueno descendiente directo de Odín. Al no hallar lo que buscaban, Thor, en un arrebato de furia, desata su ira sobre los gigantes, masacrando sin piedad a todo aquel que encuentra a su paso. Tras la matanza, Baldur asegura a Thor que todos han perecido. Tras un breve intercambio, ambos se marchan, dejando tras de sí un campo cubierto de cadáveres. Pero Leif y Sigrid, milagrosamente, han sobrevivido. Mientras Sigrid observa los cuerpos inertes de su pueblo, el dolor la consume. Entre sollozos, una furia incontrolable empieza a crecer en su corazón y jura con cada cadáver floreciendo a su alrededor que vengará a su gente asesinando a Thor. En ese preciso momento, unas manos invisibles la arrastran hacia las entrañas de la tierra. Sigrid desciende en una cascada roja de sangre que tiñe su piel y su alma. Al aterrizar en una cueva gigante, frente a ella se presenta un hombre, quien se revela como Loki, hijo de Laufey. Loki le informa que ha llegado a la puerta roja de Hela, la mismísima entrada al inframundo. Sigrid no confía en Loki y lo encara, exigiendo conocer sus verdaderas intenciones. Él le asegura que, aunque ha vivido entre dioses, es hijo de gigantes. Sin embargo, Sigrid lo reprende por no haber estado presente para luchar junto a los suyos. Pregunta si acaso también ella ha muerto por su causa, pero Loki aclara que su visita a Hela es diferente. La diosa de la muerte, hija inmortal de Loki, aparece tras la figura de Sigrid. Aunque su presencia no significa el final para ella, Sigrid es solo una invitada en su reino caído. Hela, guardiana de los condenados, reina sobre ladrones, traidores, cobardes y necios, mientras que los guerreros honrados van al Valhalla llevados por valquirias. Pero Sigrid tiene la opción de irse. No obstante, para llevar a cabo su venganza, necesitará un arma de hierro capaz de matar a un dios. Loki sugiere que visite al enano Andvari, quien podría ayudarla. Aún así, le advierte que Asgard, con sus poderosas defensas, es un desafío casi impenetrable. Solo una vez las barreras de los dioses fueron vencidas durante la Primera Guerra, cuando los Vanir asediaron Asgard junto a Odín. Loki quiere que Sigrid haga un trato con los Vanir para reavivar ese antiguo conflicto. Le propone reunir guerreros y viajar a Vanaheim, comprometiéndose a garantizar su paso. Sigrid, impulsada por su sed de venganza, acepta. Mientras tanto, Leif, que rasca la tierra desesperadamente buscando a Sigrid, la ve emerger cubierta de sangre, como si esta fuera ahora parte de su piel. Ella le revela que Loki le ha ofrecido su ayuda, aunque Leif le advierte que no debe confiar en él. Sigrid, siendo la última de su linaje, está decidida. Su honor y su deber exigen que acabe con Thor. Sigrid decide llevar consigo a 5 guerreros, uno por cada dedo de la mano abierta. Necesita a aquellos que tengan a Hela en el corazón, almas sin nada que perder. Primero recluta a Hervor, después suman al esclavo poeta de Leif, Egil, y se adentran en el bosque para encontrar a los 3 guerreros restantes. Mientras caminan, Egil les cuenta una historia que subraya los peligros de buscar magia poderosa. Habla de la Seidkona, una bruja que lo sabe todo, incluso los pensamientos de aquellos que se adentran en sus tierras. Ella fue alguna vez humana, pero para obtener su poder sacrificó a su propio hijo devorándolo crudo entre gritos, todo para que Freya le concediera el ojo que todo lo ve. Cuando llegan a la morada de la bruja, son atacados por un hombre lobo. Sin embargo, la Seidkona aparece y detiene a la bestia. Revela que Ulfor, el lobo, nació bastardo y ha sido una criatura errante toda su vida, hasta que ella lo encontró y lo convirtió en su esclavo tras castigar su mal comportamiento. Después de una breve conversación, la bruja y Ulfor se unen al grupo. Ya lo sabía todo, así que no hubo necesidad de explicaciones. El siguiente paso es viajar a Nidavellir en busca del enano Andvari. En la entrada, un guardia les habla en el idioma de los muertos, inentendible para ellos. Incapaces de responder, Sigrid invoca a Loki en busca de ayuda. Loki escupe en la boca del guardia, traduciendo sus palabras y permitiendo que el grupo entienda el acertijo que les da acceso a las profundidades de Nidavellir. Allí encuentran a Andvari, quien al ver la sangre en la piel de Sigrid comprende su propósito antes de que ella hable. Los conduce directamente al metal matadioses. Cada guerrero elige una de las armas forjadas con ese metal poderoso. Antes de partir, Andvari pide unirse al grupo, señalando que aún les falta un guerrero. Sigrid acepta. Navegan por un río de hierro, el mismo donde, según Andvari, antiguamente ahogaban mujeres para recubrirlas con metal. Le sugiere a Sigrid que si desea convertir su sangre en su poder, debe sumergirse en esas aguas, pero le advierte que el dolor será insoportable. Sigrid salta al río, emergiendo al cabo de unos momentos con su piel endurecida, pero incapaz de llorar por su familia perdida. Leif, entonces, mete sus dedos en el agua y con sus yemas calientes dibuja 2 gotas bajo los ojos de Sigrid, formando lágrimas eternas. Mientras navegan, 2 cuervos, llamados Pensamiento y Memoria, observan desde las alturas. Una voz se alza desde las sombras, exigiendo conocer los planes de Sigrid. Odín, el padre de todo, ha posado su ojo sobre la novia de sangre que ahora marcha hacia la guerra contra su hijo.
Thor se encuentra con Baldur, enviado por su padre Odín, quien le ordena que permanezca vigilante frente a su hogar hasta nuevo aviso. Hay una mujer que le guarda rencor y Odín ha enviado a sus heraldos para detener a esa pagana antes de que cause más problemas. Mientras tanto, Loki se encuentra con Freya, la esposa de Odín, a quien mantiene cautiva en contra de su voluntad. Freya le revela que los Vanir recibirán a Sigrid, pero solo si ésta logra demostrar su valor. Si falla, deberán buscar a otra que pueda completar su misión. Mientras tanto, el grupo de guerreros liderado por Sigrid ha llegado a los confines de Vanaheim. Exhaustos, se sientan junto a una fogata para descansar. Nadie ha visto la frontera de Vanaheim en siglos, y aunque Sigrid no esperaba un despliegue mágico ante ellos, confiaba en que Loki le ayudaría a cruzar. Sin embargo, él no responde a sus llamados. Egil rompe el silencio al recordar la guerra entre Vanaheim y Asgard, una contienda marcada por la envidia de Odín. Los Vanir, con su capacidad de ver el futuro, provocaron los celos de Odín, quien había sacrificado su ojo para obtener una visión parcial de su destino. Sin embargo, ansiaba la magia Seidr de los Vanir. Al no obtenerla, desató una guerra. La paz solo llegó cuando Asgard ofreció tregua a cambio de las manzanas de la inmortalidad, la adivinación de los Vanir y a su reina Freya, como esposa de Odín. Justo en ese momento, Ulfr interrumpe, advirtiendo que jinetes se aproximan. Sigrid intenta una vez más contactar con Loki, pero es inútil. Andvari, el enano, se acerca y descubriéndola en su intento, la confronta. Sigrid confiesa que ha estado trabajando con Loki, el enemigo ancestral de los enanos. Para su sorpresa, Andvari ya lo sabía y pese a ello decidió quedarse con ellos. Los jinetes atacan, pero el grupo logra derrotarlos. Tras la batalla, se reúnen de nuevo junto a la fogata. Hervor, en un momento de vulnerabilidad, revela que tiene 3 hijos en Valhalla. Se pregunta en voz alta qué sucederá si matan a Thor, pues durante toda su vida le enseñaron que morir en batalla les llevaría al reino del trueno, donde Thor los recibiría. Si él muere, ¿a dónde irán los caídos? Hervor aún alberga la esperanza de reencontrarse con sus hijos algún día. Al amanecer continúan su viaje. En su camino encuentran una cabaña solitaria y aceptan la hospitalidad de sus dueños, quienes les ofrecen comida y refugio. Les cuentan cómo han logrado escapar de los jinetes que los perseguían, colocando campanas alrededor para advertir su llegada. La familia ha logrado mantenerse segura gracias a esas precauciones. Al mismo tiempo, Thor se enfrenta a su padre. Odín le acusa de haberlo confinado mientras Sigrid lo persigue, deseando vengarse. Thor, frustrado, desea ser quien acabe con la vida de su perseguidora. La Seidkona, siempre observadora, examina los cuerpos de los jinetes muertos. Nota que a todos les falta un ojo, y al investigar más, comprende que las campanas no son simples alarmas, sino que han sido usadas para atraer a los enemigos hacia una trampa. Se trata de un pacto oscuro, uno que involucra traición. Mientras tanto, Leif descubre una compuerta oculta con cadenas y piedras en la cabaña. Al abrirla, encuentra a una mujer descuidada, atada y llorando. El padre de la familia le explica que la encontraron en la ciudad quemada y la mantuvieron prisionera, creyendo que era una prueba de fe. Tenían la intención de sacrificarla. Egil y la Seidkona llegan justo a tiempo para advertirles que todo ha sido una trampa. Tras deshacerse de la familia, liberan a la mujer y huyen a caballo. De repente, como por arte de magia, Vanaheim se despliega ante ellos, vasto y majestuoso. Sin embargo, su emoción es interrumpida cuando una tormenta oscura se aproxima rápidamente. Leif, desesperado, busca a Sigrid. Mientras tanto, Sigrid se enfrenta cara a cara con la fuente del caos, Thor. Thor, con la furia de la tormenta a su espalda, le pregunta su nombre. Ella responde que es la que llora. Antes de abalanzarse sobre él con rabia, Thor la derriba con facilidad y sorprendentemente le ofrece piedad e incluso recompensas si se rinde. Pero Sigrid, implacable, rechaza su oferta y huye. Sigrid llega a la frontera de Vanaheim, un lugar que Thor no puede cruzar. Al poner un pie allí, Thor sabe que ha roto el tratado y atacarla sería considerado un acto de guerra. Con una mirada feroz, Thor se desvanece junto con su tormenta, pero no sin antes prometerle que volverán a encontrarse. La mujer que antes yacía encadenada, ahora transformada y vestida impecablemente, se interpone en el camino de Sigrid a la entrada de Vanaheim. Con voz firme, declara que nadie puede entrar, a menos que sea digno. Sif, esposa de Thor, permanece en su trono con la mirada perdida, su rostro marcado por una melancolía que refleja el distanciamiento de su esposo. Mientras tanto, Thor, inquieto, observa las huellas rojas que avanzan lentamente por su hogar. Sale a encontrarse con una figura sombría, Sandraudiga, la diosa que simboliza su retorno forzado a casa tras una derrota. En paralelo, los guerreros liderados por Sigrid ingresan a Vanaheim y son recibidos por el rey Tiwaz, quien ya los esperaba. Habiendo superado la prueba de rescatar a la expósita, los Vanir les conceden una audiencia. Los guerreros solicitan su ayuda para atravesar el muro de Asgard, pero los Vanir, que han sellado una tregua con Odín al mezclar su saliva divina con la de los Aesir, se niegan a romper el acuerdo, incluso si Thor ya lo ha violado. Leif, en un gesto desesperado, se arrodilla ante Tiwaz y ruega por la ayuda del grupo, pero sus súplicas son en vano. En ese momento, Sigrid, escuchando una voz susurrante en su oído como si fuera un gusano, hace una oferta. Promete traerles una de las manzanas de la inmortalidad del huerto dorado, el cual les está prohibido a los Vanir, si los mortales logran lo que los dioses no pueden, derrotando al
al dragón de nieve Fafnir y recuperando al menos una manzana, los Vanir aceptarán ayudarlos. Para asistirles en esta misión, los Vanir les ofrecen a Thyra, la sirvienta mortal que antes los engañó. Leif, preocupado, confronta a Sigrid por su arriesgada oferta. Ella, aún furiosa por la actitud sumisa de Leif, le reprocha haberse arrodillado no solo ante Tiwaz, sino ante su padre y ante Andvari. Ese no es el hombre del que ella se enamoró. El hombre que ella amaba había matado al padre de Egil frente a él cuando era apenas un joven de 15 años, lo había tomado como esclavo y de alguna manera retorcida le había enseñado a amar esa brutalidad. En ese momento Leif se dirige a Egil y después de años de servidumbre le declara que su deuda está saldada, otorgándole su libertad. Confuso y sin saber qué hacer, Egil se acerca a la bruja para buscar consejo. Le pide que le muestre su destino y ella le revela dos caminos. Uno lo lleva a Asgard, donde su historia termina abruptamente, y el otro lo devuelve a casa, donde vivirá para escribir muchos capítulos más. Egil le pregunta si ella desea que se quede, pero la bruja, aunque deseaba que lo hiciera, se burla de él y lo deja ir, sabiendo en su interior que al menos ahora el poeta vivirá. Antes de partir, Egil cuenta una última historia al grupo. Habla de Fafnir, quien fue alguna vez compañero de forja de Andvari, ambos príncipes enanos con la habilidad de transformarse en animales. Sin embargo, debido a la intervención de Loki, Fafnir terminó transformado en un dragón. El grupo restante sube a un barco para buscar al dragón. Durante la travesía, Loki se aparece ante Sigrid. Ella, llena de resentimiento, lo reprende por no haberla ayudado cuando más lo necesitaba. Loki le responde que siempre ha estado en movimiento, incluso cuando ella no lo notaba, recordándole que de hecho fue él quien guió a Thor hacia Vanaheim. Luego, Loki sugiere que su verdadero dolor no es la sumisión de Leif, sino el deseo de verlo sobrevivir como un rey amable y justo. Antes de irse, Loki realiza un sutil cambio en Leif, devolviéndole su antigua naturaleza dominante, y Sigrid, sumisa, lo acepta en un momento de intimidad compartida solo entre ambos. Finalmente, los guerreros llegan al huerto dorado. La bruja mejora el arco de Thyra mientras avanzan. Al encontrar los árboles de las manzanas doradas, intentan tomarlas en silencio, pero pronto la tierra tiembla bajo sus pies. Fafnir, el temido dragón, emerge frente a ellos. Mientras Andvari lo distrae, los demás llenan sacos con las preciadas manzanas. Sin embargo, un descuido de Thyra despierta la furia del dragón. Se desata una feroz batalla. A pesar de la fuerza de Fafnir, logran dejarlo indefenso. Andvari, compasivo, le arroja una manzana al dragón y pide que lo dejen vivir, pero Leif, ignorando su petición, lo asesina con un golpe certero. El grupo regresa a Vanaheim con las manzanas doradas. Al entregarlas a los Vanir, estos las devoran con avidez. Sin embargo, en lugar de la inmortalidad que esperaban, los dioses comienzan a mostrar signos de intoxicación. Pronto los Vanir acusan a los guerreros de intentar envenenarlos, y el ambiente que antes era de celebración se transforma en uno de hostilidad y desconfianza. Tiempo atrás, una gigante luchaba con todas sus fuerzas para traer al mundo a su hija destinada a un oscuro futuro. Esta niña era Hela, hija de Loki y hermana de Fenrir y Jormungandr. Mientras Fenrir, el cachorro de lobo, y Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo, se dirigían a conocer a su recién nacida hermana, una tormenta se desató. El rayo, encarnado por Thor, descendió con furia para cumplir el mandato de Odín. Odín había prohibido a Loki procrear con gigantes, y ahora su descendencia estaba condenada. La pequeña Hela fue desterrada al abismo, donde reinaría sobre los muertos. Fenrir se convirtió en su fiel mascota y Jormungandr fue arrojado al mar, donde crecería hasta envolver el mundo. En el presente, Leif delira y despierta confundido. No sabe dónde está, pero todo le resulta ajeno y desconcertante. Ha sido condenado a sufrir en la mente de Hoenir, un sabio que antaño fue un gran consejero, pero que tras perder una parte de su cabeza cayó en un estado de locura. Leif viaja por los recovecos de su memoria, reviviendo momentos pasados, mientras Loki le acompaña, recordándole que lo que está viendo son solo recuerdos, sombras de un tiempo que no puede cambiar ni alterar. Mientras tanto, los guerreros, decididos a encontrar a Leif, se cruzan con una manada de lobos que acechan a Ulfar. Sin embargo, los lobos detectan en él el aroma de un pariente caído y, honrando a sus muertos, le conceden un favor. Se ofrecen a guiar a los guerreros en su búsqueda. Pronto se enfrentan a los Vanir, que siguen sintiendo la traición de aquellos a quienes habían ayudado. Leif, perdido en su mente, lucha con sus propios tormentos mientras Loki recorre los suyos. Su hija Hela ha sellado su destino al unirse con Thor y ahora está destinada a morir. Leif, en medio de su delirio, se da cuenta de que Loki ha estado utilizando la sed de venganza de Sigrid para sus propios fines. En otra parte, los guerreros consiguen ayuda inesperada. Egil, acompañado por gigantes de hielo y de montaña provenientes de todos los rincones de Jotunheim, ha regresado. Las historias de Sigrid, la novia de sangre, hija de Glaumar, han llegado a oídos de los gigantes, quienes ahora acuden en su ayuda. Aile, la bruja, le pregunta a Egil cómo los encontró. Él responde que fue su mano, la misma que ella curó, la que le guió hasta ellos. Sigrid, por su parte, logra decapitar a Hoenir, liberándose
aprovechándose de su influencia y cae agotada al suelo. Al despertar se encuentra con Leif, que yace a su lado, sano y salvo. Loki también está presente y revela la verdad. El veneno en las manzanas fue su obra, pero lo hizo bajo las órdenes de Odín. Las manzanas sí provenían de Asgard, pero estaban destinadas a sembrar el caos. Sigrid, sin perder tiempo, recuerda a todos que tienen motivos para vengarse de los Aesir, los dioses que los han traicionado, y les propone que se unan en esa causa común. El grupo acepta la oferta de Sigrid y, como es costumbre en los antiguos pactos, sellan su alianza con Saliva. Ahora con un objetivo común, tienen una guerra por delante, una batalla que enfrentará a dioses y gigantes, mortales y divinos en una contienda que cambiará el destino del mundo. Antes de la tormenta viene la calma, así que antes de enfrentarse en batalla como guerreros, el grupo decide detenerse a compartir historias junto a sus aliados alrededor de una fogata. El fuego chisporrotea mientras consumen hongos y comienzan a narrar fábulas y mitos que explican el día a día de sus vidas en este mundo antiguo y mágico. La primera historia que surge es la fábula de Fenja y Menja, dos hermanas gigantes vendidas a un rey del mar. Fueron forzadas a moler sal en una rueda de molino mágica mientras cantaban sobre las montañas de su patria perdida. El rey codicioso no solo guardaba sal para tiempos de hambre, sino que exigía más para arruinar las tierras de sus enemigos con la salazón. Mientras las corrientes se volvían más y más fuertes, el barco del rey comenzó a resquebrajarse, pero las hermanas nunca dejaron de moler. Cuando finalmente el barco se hundió y el rey pereció, las gigantes volvieron a cantar porque al fin eran libres. Se dice que la rueda mágica sigue moliendo en el fondo del océano, y por eso el mar es salado. Luego cuentan la historia del muro de Asgard, construido por un gigante disfrazado de obrero. A cambio del sol, la luna y la mano de Freya en matrimonio, el gigante se ofreció a levantar un muro impenetrable. Loki, con su astucia, se unió al trato, garantizando que si el gigante lograba completarlo en un tercio del tiempo acordado y sin ayuda, recibiría todo lo que había pedido. El obrero, ayudado solo por su caballo, avanzaba rápidamente durante el invierno, y Freya, furiosa por ser tratada una vez más como moneda de cambio, exigió una solución. Baldur sugirió que el constructor podría ser un gigante disfrazado. Entonces Loki, astuto como siempre, ofreció hacer trampa. Transformado en una yegua, atrajo al caballo del obrero, haciendo imposible que el gigante completara el trabajo a tiempo. Como castigo por protestar su traición, Thor lo mató con su martillo. Meses después, Loki dio a luz a un caballo de 8 patas que regaló a Odín, mostrando a todos que Loki era capaz de cualquier cosa. El ambiente relajado y lleno de risas cambia cuando Egil, tocado por las burlas de Hervor, decide contar su propia historia. Relata cómo, estando herido, fue salvado por un joven del que se enamoró profundamente. Durante 2 semanas, su amor floreció, pero un día fueron descubiertos por el hermano del chico, quien los acusó de traición. Como castigo, Egil fue obligado a enfrentarse a su amante en combate y tuvo que matarlo frente a todos, bajo la mirada llena de lágrimas de quien había sido su amor. La noche se vuelve más tensa cuando Ulfr intenta contar su historia, pero Hervor, incapaz de soportar más la intensidad de las emociones y el efecto de los hongos, huye al bosque. Andvari la siguen en silencio. Sigrid, sintiendo el momento de apertura, le pregunta a Tyra por su historia, pero la joven nunca ha sido protagonista de una, así que, en un gesto generoso, Sigrid decide compartir su propia historia. Habla de cómo, siendo hija de un gigante y una humana, sus pies nunca tocaban el suelo en las enormes sillas del mundo de los gigantes. Siempre se sintió fuera de lugar hasta que fue a un pueblo humano, donde por primera vez supo que había encontrado su hogar. Leif, con su devoción, le construyó un trono, y cuando Sigrid se sentó en él y sintió que sus pies tocaban el suelo, supo que ese era su lugar y aceptó casarse con él. Más tarde, Egil busca consuelo en los brazos de la hechicera. Mientras la acaricia, le dice que su mano ya no le pertenece, sino a ella, pues ahora huele a su magia. Todo lo que toque con esa mano lo estará tocando ella. La bruja intenta contarle su destino, pero él la interrumpe pidiéndole saber su nombre en lugar de su futuro. Por primera vez, ella revela que se llama Aile. En otro rincón del campamento, Sigrid le ofrece a Tyra una historia propia. Junto a Leif, se unen a ella en un momento de intimidad compartida. Después, mientras Leif y Tyra duermen profundamente, Sigrid, la novia de sangre, mira al cielo oscuro. De repente, una voz surge a sus espaldas. Es grave y profunda, y comienza a describir su lanza, hablando de ella con precisión milimétrica. La voz le dice que su hijo mayor está enamorado de ella, y ahora entiende por qué. Frente a ella se encuentra Odín, el de un solo ojo, el amo de las historias, el dios que entregó el hidromiel de la poesía a los hombres. Su hijo, el amo de las tormentas, es Thor. La presencia de Odín, envuelta en misticismo y autoridad, marca un nuevo giro en el destino de Sigrid. Thor, Freya y Baldur se preparan en la entrada de Asgard, observando cómo se aproxima el ejército de guerreros. Tiwas se acerca a su hermana Freya, quien, aunque permanece firme, no puede ocultar la tristeza de no poder ayudarlos directamente. Con la tensión en el aire, la guerra finalmente da comienzo. Mientras las fuerzas chocan en una lucha épica, Sigrid, acompañada por una gigante de hielo, se dirige al imponente muro de Asgard. En su mano sostiene una raíz, una reliquia perteneciente a la cabeza de Tiwas, que coloca como si fuera una corona sobre el muro. Poco a poco, la raíz comienza a
extenderse, cubriendo y corrompiendo la gran muralla que protege Asgard. El campo de batalla pronto se llena de los primeros caídos. Sandraudiga, la temible, camina entre los cuerpos de los muertos, invocando a las valquirias para que lleven las almas dignas al Valhalla. Hervor, aún viva pero con la esperanza de unirse a sus hijos en el más allá, implora ser llevada también. En otra parte del campo, Baldur le informa a Thor que Odín ha decidido estar solo en medio de la guerra. Thor, cansado y con la mirada perdida, decide entretenerse con Sandraudiga, más interesado en la derrota personificada que en cualquier otra cosa. Sif, desde la distancia, observa a su esposo. Sabe que, aunque Thor aún está físicamente a su lado, su espíritu está roto, entregado a su concubina y amante. La derrota. En su interior, Sif comprende que Thor ansía perder, que anhela la muerte. Solo espera que la que llora, Sigrid, sea quien le conceda ese último deseo y la deje viuda. Mientras tanto, Hethirao se encuentra con Leif y Sigrid. Les agradece la intimidad compartida y de manera juguetona sugiere que espera que la experiencia se repita en el futuro. Antes de irse, Leif le aclara que ella no fue solo su concubina, sino la de ambos. Además, le confiesa a Sigrid que después de todo, aún desea estar con ella, casarse y vivir una vida juntos, cumpliendo con la promesa que una vez se hicieron. Esa noche, mientras Leif duerme profundamente, Sigrid se encuentra con Hervor y Andvari, que la esperan en las sombras. Con la firme convicción de que Leif sobreviva, Sigrid decide dejarlo atrás, sabiendo que para salvarlo debe apartarse de él. Aile también deja a Egil y se une a los demás mientras avanzan hacia el muro de Asgard, que ahora está quebrado por las raíces del árbol del mundo. Dentro, Freya los espera preparada para guiarlos y ayudarlos en su misión. Leif despierta con una sensación de pérdida. Thyra le informa que Sigrid se ha marchado y pronto Egil añade que Aile también lo ha hecho. Ambos deducen que han ido tras Thor. Mientras el grupo se aproxima al campamento de Thor, Aile decide quedarse atrás, permitiendo que Sigrid siga adelante sola. Al entrar en la tienda donde Thor dormía, Sigrid se prepara para asesinarlo, pero Thor ya estaba esperando. Justo cuando todo parece perdido, Loki aparece para salvar a Sigrid, desviando el ataque de Thor en el último momento. Sin embargo, Andvari, viendo la oportunidad, intenta asesinar a Loki, pero el dios de las travesuras demuestra ser más rápido y escapa ileso. Finalmente, Sigrid se encuentra cara a cara con Leif, quien está furioso por lo que percibe como una traición, pero ella, con voz firme y quebrada por el dolor, revela sus verdaderos sentimientos. No quiere casarse, no puede seguir adelante sabiendo que su boda solo le recordará la masacre de su familia. Le ruega a Leif que viva, que la deje ir y que ame a Thyra, una mujer que realmente puede darle el amor que él merece. Sigrid, llena de desolación, ha elegido su propio camino, uno que no incluye la vida ni el amor. Leif le cuenta a Thyra los deseos de Sigrid, de dejarlo atrás, de buscar la muerte. Sin embargo, al igual que él, Thyra no desea nada romántico entre ellos, solo una conexión pasional, algo que los mantenga firmes en su lucha. Ambos deciden unirse para luchar por Sigrid, no para poseerla, sino para salvarla. La guerra en Asgard ha descendido en el caos total. Thor, junto a sus guerreros, ha matado a Queth-Tiwaz y ha llamado a los caídos de Valhalla para reforzar sus filas. Entre tanto que Aile, sabiendo que la vida de Egilo está en peligro, se presenta voluntariamente ante Odín. Tiene una sola pregunta, una que podría salvar a Egil. Odín, curioso por el futuro de su linaje, decide escucharla. Mientras tanto, Sigrid comienza a darse cuenta de que Loki ha tenido una razón oculta para desatar esta guerra. Cuando lo confronta, él revela que una de sus hijas está destinada a morir a manos de Thor, a menos que Sigrid lo mate primero. Si un dios matara a otro, el acto podría pasar desapercibido, pero si una mortal lo hacía, provocaría una locura que cambiaría el destino del mundo. Odín, impaciente por saber qué le depara el futuro, exige su precio a Aile. En respuesta, ella muerde al cuervo Memoria, ofreciéndolo como sacrificio. El precio será que Odín ya no podrá mirar hacia atrás, olvidando lentamente su pasado mientras gana la habilidad de ver el futuro. Odín, al mirar lo que está por venir, ve la muerte de Thor y cómo su propio nombre, su legado, se desvanecerá con el tiempo, hasta que nadie lo recuerde ni lo adore. Su pasado comienza a desvanecerse mientras paga el precio por su curiosidad. En ese mismo instante, Aile es asesinada. Egil llega justo cuando su cuerpo exhala sus últimos alientos. Con horror ve cómo emergen tripas moradas y luces de su interior, y una nueva Aile se alza frente a él, preguntándole si lo conoce y recordando únicamente que su nombre es Egil. Ha renacido como una diosa, una nueva unión entre los Vanir y los Aesir, sin memoria de lo que fue antes. Freya llega para salvar a Egil y le explica el cambio en Aile. Aunque ella ya no es la misma, Egil está dispuesto a comenzar de nuevo, sin importar las circunstancias. Mientras la guerra continúa, Loki se enfrenta a Thor en un combate feroz. Thyra, Leif y Sigrid luchan juntos en otra parte del campo de batalla en medio del caos
caos, Hervor cae mortalmente herida. Sigrid, desesperada, corre hacia su amiga, pero Hervor está en paz. Sonríe entre lágrimas y le pide a Sigrid que no llore por ella, pues ahora va a un lugar donde llueve hidromiel del techo. Sigrid, rota por la pérdida, le promete que guardará un lugar para ella en la barra de cerveza en el más allá, y Hervor muere en sus brazos. Sin embargo, las valquirias no vienen por Hervor para llevarla al Valhalla. En su lugar aparece Hela, quien le explica a Sigrid que el alma de su amiga está maldita y no puede ir al paraíso. Hervor nunca se reencontrará con sus hijos en Valhalla, pero Hela ofrece consuelo diciéndole que el Valhalla no es más que un campo de guerreros al servicio de Odín. Hela insta a Sigrid a dejar ir a su amiga para que no siga siendo esclava de los dioses desagradecidos. En medio de la batalla, Thor, una vez más, le ofrece piedad a Sigrid, pero ella se niega. Soy una gigante, le dice, y un gigante no teme a los dioses. Con esa declaración arroja su lanza hacia él. Sin embargo, Baldur se interpone en su camino, y es él quien muere por la mano de Sigrid. Freya, devastada, corre hacia Baldur y abraza a Thor antes de que ambos desaparezcan en un resplandor de luz. Furiosa y desesperada, Sigrid exige a Loki que le diga dónde ha ido Thor. Loki, con su habitual sonrisa enigmática, le explica que Freya ha llevado a Thor al sagrado Valhalla, el único lugar que le queda, y mientras pronuncia estas palabras, Loki apuñala a Sigrid. Con una sonrisa cruel, le dice que esta es su última oportunidad para acabar con todo. Entre los gritos desesperados de Leif, Sigrid muere. Su cuerpo es llevado por una valquiria al Valhalla, donde se encuentra con Thor. Él le dice que ambos han sido manipulados, que su enfrentamiento y sus vidas han sido parte de un juego de poder más grande. Sin embargo, ahora habitan en el mismo lugar, en el Valhalla, donde las reglas de los dioses ya no importan. Así comienza el cantar de Sigrid, una historia de resistencia, traición y la lucha eterna entre mortales y dioses.